Pues comenzamos un lunes más y con Leopoldo Collado, coordinador del área de asesoría y consultoría de Madrid de la Asociación Española Multisectorial de Microempresas. Estamos en negocios de éxito, ¿verdad, Leopoldo? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Víctor. Efectivamente, eso es lo que intentamos, que tener negocios de éxito nosotros y todos los que nos quieran escuchar, que es de lo que se trata. Es de Porque lo que si, va, es de lo que va esto, ¿no? sí, efectivamente, porque si no, cualquier otra cosa no es un negocio, es un hobby. Así que Totalmente, totalmente. Y hobbies ya tenemos bastante, ya ya tenemos tenemos, bastante. sí, yo creo que sí. Oye, este mes muy interesante porque en mayo, ¿eh? Se nos acaba el mes de mayo. Hemos hablado durante todo el mes de mayo, que ha tenido además 5 lunes, del sistema de franquicia, ¿eh? Hemos hablado relacionado con la franquicia desde el propio sector y su aporte a la economía, Ujú. de cómo invertir en una franquicia o hacer el desarrollo de tu emprendimiento por cuenta propia. Tuvimos la oportunidad de conocer también a Mariano Alonso, socio director de Mundo Franquicia, una consultora en franquicias, en consecuencia un poco también de que aprovechábamos, ¿no? Para hablar de Expo Franquicia y cómo, bueno, pues se había desarrollado a nuestro entender, ¿verdad? Y Ujú. último lunes, preguntas y respuestas en relación un poco también a esas dudas, ¿no? De aquellas personas, aquellos emprendedores que quieren poner en marcha un negocio desde este sistema de franquicias, ¿verdad? Sí, bueno, desde dos vertientes, tanto los que quieren iniciar un negocio y no tienen mucha idea y ven en la franquicia una oportunidad por las ventajas que en algún momento hemos hablado, y luego los que aun estando dentro del negocio de la franquicia, pues nos hemos encontrado con gente que, bueno, pues que buscan un plus, que es gente que se inquieta, que buscan un plus, que quieren saber cómo podrían hacer para mejorar la situación que tiene. Porque bueno, ya lo hemos comentado, las franquicias tienen sus ventajas, tienen sus inconvenientes, pero bueno, no vamos a desvelar, vamos a ir un poco por el orden, por intentar contestar todas las preguntas que nos han hecho. Yo creo que están más o menos, no sé si me ha escapado alguna que se repite, pero bueno, yo creo que vamos a ir a darle caña porque enseguida, vamos, no tenemos ni minuto por pregunta, casi. O sea, que es que este mes con tanto lunes se han multiplicado las preguntas. Y bueno, bueno, antes de nada, decir que este es nuestro podcast o video podcast número 11, que tenemos otros 10 anteriores, yo creo que en cada uno de ellos es, si cabe, más interesante, y en todos hemos tratado de dar algún consejo sencillo, con lo cual, episodio que te pierdes, pues consejo que no ves. Así que venga, sin más, Consejo que no ganas, consejo que no ganas. efectivamente. Así que sin más, vamos a darle y venga, y a ver si podemos contestar la mayoría de las preguntas. Muy bien, fenomenal. Pues oye, casi que fíjate, ¿no? Lo decías tú, multitud de ellas han sido las preguntas relacionadas con el sistema de franquicia y quizás por empezar por el principio, ¿verdad? ¿Qué es una franquicia y cómo funciona? Así de simple, Claro, pero que el tiempo es necesario, ¿no? Conocerlo. claro. Pues a ver, una franquicia, lo que de alguna manera, por simplificar, lo que es de un negocio en concreto, lo que hacen es ponerte una extensión de ese negocio, por así decirlo, llave en mano. O sea, tú haces una inversión y entonces te gusta una franquicia, un determinado modelo de negocio, y entonces el franquiciador lo que hace, pues, es decirte, bueno, pues esto es lo que tienes que hacer, y aquí lo tienes puesto, el local, la decoración, todo. Si no es local, si es un bar, bueno, lo que sea, simplemente. Entonces, esa es y no solamente te pone el negocio ya en manos, sino que además te da una formación, te dice cómo tiene que funcionar, te da unas herramientas para que eso funcione. O sea, todos unos conocimientos de un negocio que previamente ha tenido que demostrar que ha conseguido resultados. Y entonces lo que estás haciendo es decir, pues es comprar una experiencia, eh, un negocio que gracias a la intervención del franquiciador, pues hombre, no partes elimines una buena parte de la incertidumbre que ocurre en todos los negocios.
Por contra, a ver, normalmente tienes una barrera de entrada, que es el dinero que tienes que poner para, para poder montar el negocio, porque normalmente cuando son negocios, son franquicias, no suelen ser, requieren una inversión, una estructura, una infraestructura que, bueno, que no suele ser, no suele ser barato. Y no sigo porque si no ya contestamos del tirón a todas las preguntas. No, pero está bien porque quizás dos bloques, ¿no? Para todo aquel que nos está escuchando, hemos definido, ¿no? Consecuencia un poco también de todas las preguntas Ujú. que hemos recibido, dos bloques. Uno, preguntas y dudas de aquellos que quieren emprender un negocio con ese sistema o ese modelo de franquicia. Y por otro lado, el segundo bloque, que luego trataremos, las preguntas y las dudas de aquellos que ya tienen un negocio con Ujú. el sistema o el modelo de franquicia y quieren mejorarlo. Ahora mismo estamos con esta parte de todos aquellos que quieren emprender un negocio con este sistema, con este modelo. Nos decía Ujú. Leopoldo franquicia, cómo funciona, qué es, cómo funciona. Hablaba algo de inversión, de ventajas, de desventajas. Sí es cierto que quizás muchos nos han preguntado, oye, pero ¿hay un costo total o podemos saber un costo total de la inversión a la hora de adquirir una franquicia, Leopoldo? Es que va a depender del sector. Es que tienes franquicias desde, por ejemplo, imaginemos que tienes una tienda no sé, de cualquier cosa, una tienda, pues a lo mejor puedes meter en régimen de franquicia un expositor de un determinado producto, que tenga que ver con la actividad que tú realizas. Me da igual que sea una cosa de belleza o una colonia, que sea una cosa de papelería, yo qué sé, de regalos, y eso no va a tener el mismo coste que si montas, o sea, uno de los modelos de franquicia más extendidos, por ejemplo, Burger King. Evidentemente, un local de Burger King pues, requiere una infraestructura importante. Franquicias 100 montaditos, por ejemplo, que está, que está por casi todos los lados, ¿no? Además, ahora hace poco salía, porque lo lleva la empresa que gestiona las franquicias de 100 montaditos, Restalia. Han tenido han tenido algún problema judicial con sus franquiciados, porque bueno, yo creo que es un poco, eh, que incluso archivaron el procedimiento, lo cual muchas veces yo creo que es un tema de más de falta de comunicación entre las partes, que ese es un problema, que ya si nos da tiempo lo comentaremos, más que bueno, por desventajas o inconvenientes. Entonces, es complicado. Lo hemos visto, creo que eran mil y pico tipos de franquicias, ¿no? Cuando estuvimos hablando el otro día de franquicias, 1300, una cosa así, me parece, de tipos distintos, con lo cual ahí yo creo que para todo, hay para todos los gustos y para todos Además, los. además hace años efectivamente entró el sistema de low cost, ¿no? Que se hablaba, ¿no? Del low cost, cuidado también con el low cost. En fin, es importante también que va un poco ligado a muchas de las preguntas que nos hacían también sobre esta parte de requisitos y que tú lo has comentado por encima, ¿no? Esta parte de requisitos legales o Ujú. incluso financieros, ¿no? Que debía de cumplir o que debemos de cumplir para crear o adquirir esta franquicia, ¿no? O sea que no todo vale en ese aspecto, ¿verdad? No, y por eso es una cosa de las que hablábamos el otro día con Mariano. Hay que ser cuidadoso, tienes que ponerte, si no te quieres poner en las manos de un profesional que de alguna manera te lleve un poco de la mano y te aconseje qué es lo que mejor se acopla a la idea de negocio que tú tienes. Bueno, la información está en Internet, todo el mundo la tenemos al alcance. No, hace años era mucho más complicado, ahora es mucho más sencillo. Yo lo que podemos recomendar es que investigues realmente, porque lo mismo que hay negocios que han demostrado que efectivamente los franquiciadores son gente escrupulosa, hacen una selección o preselección de qué gente o de qué perfil de gente sería el adecuado para gestionar una de sus franquicias, porque entienden que la relación entre franquiciados y franquiciadores es un win-win, como no puede ser de otra manera, y hay otros que nos hemos encontrado
bueno, por no alargarlo, que lo que les interesa es venderte el paquete y decir yo te coloco esto, te doy unas nociones básicas, tú lo pones en marcha y a mí no, y yo no quiero saber nada más que todos los meses cómprame esta línea de productos, esto tal, que también lo hemos visto y que bueno, que puede ser pues a medio plazo, pues puede ser una mala idea, ¿no? Totalmente, fíjate que además lo decías tú, ¿no? O sea, hablar de esta parte de requisitos legales, financieros, incluso contractuales, ¿no? A la hora de firmar, ¿no? Un acuerdo de franquicia importante, Sí, ¿no? O sea, afortunadamente estamos en la era de la información, ¿no? Y consecuencia de ello, pues al final también, ¿no? Tenemos a sí, disposición. pero que no olvidemos que yo quiero decir, a ver, si vas a invertir 1.000 euros, pues hombre, yo creo que si no los necesitas para comer, pues te la puedes jugar. Pero ya en inversiones mucho más elevadas, que estamos hablando a lo mejor de 50, 100.000 euros o incluso más, pues hombre, lo suyo es que te pongas en manos de un profesional, pero de uno o de varios, quiero decir, que te aconsejen cuál es la forma jurídica mejor para hacerlo, para salvaguardar tu patrimonio, que te digan efectivamente si el contrato que estás firmando defiende tus intereses o no. Bueno, pues por no alargarlo, es al final lo que decimos, que decir, nosotros somos profesionales y estamos acostumbrados. Hay otra gente que no están tan acostumbrados a ponerse en manos de terceros. Pero bueno, yo creo que es una mínima inversión si luego lo que arriesgas efectivamente es mucho más, ¿no? Lo mismo que nos ponemos en manos de una inmobiliaria para comprar o vender un piso, o en manos de, si queremos alquilar, pues un despacho para que nos hagan un contrato de alquiler, para tener unas ciertas garantías, pues en este caso es lo mismo. Exactamente igual, efectivamente. Muchas también de las preguntas iban hacia elegir la franquicia adecuada, ¿no? Según el ¿No? sector, recordar que cada vez más en los sectores en este sistema o modelo de franquicia, pues han ido entrando, ¿no? Sí es cierto que lo más peculiar que nos vamos a encontrar es alimentación, pero desde otro tipo de sector, pero también es importante la inversión, ¿verdad? Y la rentabilidad. Y por Mm, supuesto el perfil del emprendedor, ¿no? No todo claro, el mundo vale para ser emprendedor, no todo el mundo vale para ser emprendedor desde este sistema y modelo de franquicia, ¿no? indudablemente. Quiero decir, no porque tengas dinero vas a saber gestionar, puedes haber hecho dinero en otro sector totalmente distinto o con otro tipo de negocio totalmente distinto al que te planteas, y es una cosa que tienes que tener mucho cuidado porque, bueno, porque puedes perder la inversión, ¿no? No tiene por qué ser la adecuada. Y eso, hay muchas franquicias que sí eso lo cuidan, por lo que hablábamos antes, bueno, que es un barco, o sea, tú te subes a un barco y al final vas a ser uno más de los que reme, pues ya que vas a ser uno más de los que reme, que reme todo el mundo en la misma dirección, ¿no? Y entonces y otros te vas a encontrar con que no, con lo cual yo, bueno, miraría muy mucho, al final, lo que hablábamos antes, tienes la información, puedes saber quién, puedes ver negocios de la marca, puedes ir a investigar como el programa este que hay, que es el jefe, El jefe, el jefe infiltrado, el pues jefe una cosa infiltrado. así, vas a ver, no lo que te cuenten, lo ver de primera mano. Yo creo que eso es importante, ¿no? Y analizar todos esos puntos, porque vas a tener una relación entendemos que va a ser a medio o largo plazo. O sea, quiero decir que lo suyo es que la cosa vaya para adelante, que el negocio se prospere y tengas una relación para mucho tiempo. Si es cierto que ha habido franquicias que han aparecido y han desaparecido, con lo cual hay que tener mucho cuidado, y otras que llevan mucho tiempo en el mercado explotando el negocio. Entonces eso es lo que tienes que investigar, y esa información la tienes ahí. O sea, no es todo lo que te vendan, porque cada uno va a barrer para su casa, pero bueno, aquí lo que recomendamos es eso, ser muy prudentes, investigar, la información está ahí. eh, Tenemos ahora esa ventaja de que tenemos todo al alcance a un clic, con lo cual mucho mejor
que te lo cuenten es que que hagas tú una pequeña labor, que lo investigues y que veas si efectivamente lo que te están diciendo es lógico, porque al final cada franquicia es de un sector, los sectores se mueven más o menos todos en las mismas cifras, en las mismas. Entonces lo único que tienes que saber efectivamente, te van a decir, no, pues es que nuestro negocio vende o deja de vender o hace o necesita este personal o tal. Bueno, pues vete a una cosa a un negocio similar del sector y pregúntale por sus cifras. No te lo van a decir con detalle, pero a nadie le importa hablar de su negocio, sobre todo si te va bien. Entonces, bueno, pues investigas, le cuentas y te van a dar una idea bastante aproximada de efectivamente si lo que te están vendiendo es, es lo que es o es el camino de baldosas amarillas. Bueno, y eso es lo que podemos. Lo que Totalmente podemos. de acuerdo. Además, fíjate, ¿no? Hemos hablado un poco por recapitular, ¿no? Y ahora pasamos al segundo bloque. Todas aquellas preguntas, dudas relacionadas con aquellos emprendedores que nos han trasladado y que, bueno, en su idea tenían claro el querer, ¿no? De emprender un negocio con ese modelo de franquicia donde también hemos hablado de innovación, de adaptación al cambio, ¿verdad? Qué importante es esa adaptación a los nuevos tiempos, ¿no? De los requisitos financieros, de esa rentabilidad, ¿no? A la hora de poder potenciarla, ¿no? Y alcanzarla, que es muy, muy importante. Derechos, obligaciones, pero al final en el global también había una pregunta, Leopoldo, que nos hacían que hacía mención a las diferencias que existen entre un modelo de franquicia y un negocio independiente o tradicional en términos de operación y gestión, que quizás es un poco el cierre a este bloque para entrar luego a esa parte de, bueno, todas aquellas preguntas o dudas que nos han hecho también otras personas que ya teniendo este negocio con este sistema o modelo de franquicia, pues lo quieren mejorar, ¿no? ¿Qué nos dirías en relación un poco Pues a este por último, hacerlo a este último sencillo, bloque? la Venga, diferencia entre una franquicia y un negocio que empieces de cero, la diferencia es que vas a ir de la mano de alguien. Esa es la diferencia, básicamente. O sea, vas a evitar o van a evitar que cometas los errores que normalmente suele cometer una persona que se inicia en un negocio en el que no tiene ni idea. Básicamente es eso. O sea, vas a ganar tiempo. Te van a poner, o sea, te van a formar, te van a dar una serie de herramientas, te van a dar unos procedimientos, cosas que están ya, que eso es en definitiva es lo que pagas. O sea, es como si tú cogieras y dijeras, bueno, pues voy a coger y el mejor CEO de la mejor empresa y tal, si lo pudieras tener para ti y te dijera cómo tienes que montar ese negocio. Bueno, pues eso es un poco así. totalmente de acuerdo. Y pasando al segundo bloque, donde hablábamos de esta parte, ¿no? De emprendedores que ya usaban este sistema o este modelo de franquicia y que, bueno, pues también su idea era intentar mejorar. Las preguntas iban hacia también quizás las tres primeras unidas desde la parte de aumentar esa parte de rentabilidad, ¿no? Ujú, Que son las que más hemos recibido, ¿no? En relación un poco a estas dudas, aumento de la rentabilidad en mi propio negocio de franquicia, ujú. evaluar ese rendimiento y satisfacción, ¿no? Para tomar una mejor decisión y, por supuesto, bueno, pues ese techo, ¿no? De que si realmente existen oportunidades de expansión dentro de una red consolidada, ¿no? ¿Qué nos puedes decir a estas tres, ¿no? Que iban unidas de la mano? Pues hombre, a ver, todos tendemos a pensar de que cuando inicias un negocio dentro de una franquicia, de alguna manera es como si te pusieran no sé, una camisa que te queda un poco pequeña y no te puedes mover, lo cual no es cierto. O sea, todo hay, hemos encontrado franquicias, o sea, no todos las unidades de franquicia funcionan exactamente igual. ¿Por qué? Porque hay gente que, como en cualquier negocio, es más inquieto. Lo mismo, o sea, lo mismo que estamos hartos de ver que en una calle que hay X bares, hay unos que funcionan y otros que no, pues el tema de franquicias es un poco igual. O sea, hay gente que se inquieta, que intenta mejorar, que además si hay franquicias que ya de por sí potencian que sus franquiciados den ideas de cómo hacer para mejorar y poder extender esas mejoras al resto de la franquicia y eso existe. Y si no, en cualquier caso, tú puedes
tú tienes unos márgenes, o sea, tú tienes unos en los que moverte, pero nadie te dice que tú no puedas mejorar la atención al cliente, que tu local no sea es más limpio que los demás, bueno, pues que intentes que la gente trate con una sonrisa, bueno, mejorar el servicio, atender, porque al final, aunque sí es cierto que a lo mejor, pues yo estoy pensando a lo mejor en un negocio de restauración, a lo mejor estamos hablando de clientes de paso y tal, pero bueno, también hay clientes de la zona a lo mejor y entonces que son clientes recurrentes, con lo cual, ¿por qué no vas a cuidar a ese tipo de clientes que son recurrentes? Bueno, pues lo que siempre decimos que es, bueno, pues escuchar a los clientes y hacer esas acciones dentro del margen. Nadie te va a impedir que tú, porque en las franquicias hay acciones globales, publicidad global, ofertas globales. Bueno, pues a nadie te dice que tú no puedas mejorar pues eso, la forma de cómo te muestras a los clientes, de tener más visibilidad, de mejorar el trato a los clientes. Bueno, pues incluso convertirás o sea, harás una gestión mucho más eficaz de tu franquicia y con lo cual mejorarás los resultados. No todas las franquicias tienes unos baremos, por así decirlo, que en lo cual más o menos todo el mundo se va a mover igual, pero bueno, si tú eres capaz de mejorar la gestión, ¿por qué no? ¿Por qué no hacerlo, no? Que va un poco Claro, ligado también con las preguntas que nos hacían relacionados también con la parte de estrategias, marketing, claro, publicidad, cómo implementarlas, cómo gestionar eficazmente esta parte del control de calidad, la formación, el marketing, la contabilidad, que al final no dejan de ser, como tú bien decías, acciones, que puedo claro, tomar como franquiciado a la hora o incluso de franquiciador, cuidado, pero a la hora de tomar para fortalecer la comunicación y la colaboración es muy, muy importante, ¿no? ¿Qué nos dices en relación a todas estas dudas relacionadas con el control, con la comunicación, con el marketing, con la implementación, ¿no? de iniciativas que nos permitan aumentar la visibilidad, que eran muchas de las preguntas que nos hacían los usuarios, ¿no? ¿Cómo puedo, ¿no? Generar esa parte de estrategia, al final va ligado franquiciador, franquiciado, ¿no? claro. O sea, tú, a ver, yo no sé, yo nuestra recomendación, como siempre, es decir, bueno, tú tienes, lo que decía antes, tú tienes unas líneas que te va a marcar que te va a marcar la franquicia, pero tienes un margen para mejorar, como siempre. Entonces, a partir de ahí, de hecho, incluso si tú demuestras que esas acciones, que esas acciones que estás haciendo, eh, tiene una mejora evidente para el negocio, pues en circunstancias normales, si el franquiciador realmente es una persona de visión, lo que va a hacer es decir, oye, mira, que esto que le está funcionando a este, vamos a probarlo todos, ¿no? Y eso es una forma de avanzar. Lo que es un error es pensar que una vez que estás en una franquicia ya no te puedes mover y no tienes margen. O sea, lo mismo que te ayudan, todo si una cosa vamos, que yo creo que no la encontramos, es que cada día el mundo cambia, pero cambia todo y los negocios exactamente igual. Entonces, si las franquicias, como cualquier otro negocio, tiene que evolucionar. Entonces, evoluciona, bueno, pues lo que tienes que hacer es evolucionarlo desde dentro, porque es una cosa de lo que decíamos al principio, de ganar, ganar. Si las dos partes reman a la vez, pues al final el negocio, pues tendrás negocio para muchos años. Y si no, pues a lo mejor serás una moda. Esperemos que la inversión que hayas hecho la hayas podido recuperar en unos años determinados. Y si no, pues mala suerte, pues tendrás que hacer otra cosa, pero ahí todo el mundo pierde, que es lo que hemos dicho, que en negocios lo hemos visto, franquicias que han funcionado espectacularmente bien en un momento determinado y de la noche a la mañana esos locales han desaparecido, los han cerrado, pues ahí hay alguna cosa. Eso es lo que tienes que ver, ¿no? Y sobre todo, y tiene que ir por las dos partes, porque al final tanto los franquiciados como las franquicias pues tienen que estar ahí con la innovación constante, con la mejora constante, con un diálogo entre las dos partes. Que eso es una falla que yo me he encontrado en algún caso comentando con algún compañero que decían, no, es que no.
no hay comunicación, no... lo que hablaba antes del caso de Restalia probablemente es un tema de si no hay una buena comunicación, pues a lo mejor los franquiciados piensan que el franquiciador no está haciendo todo lo que podía hacer para el negocio, cuando a lo mejor es al revés, o siempre tenemos la sensación en líneas generales que nos miramos mucho al ombligo y pensamos que somos los que más trabajamos, los que más hacemos, cuando a lo mejor no es cierto. Entonces, todo eso es un tema de diálogo que en algunos casos yo me he encontrado con que eso ha fallado. Y eso es un problema que a largo plazo o a medio plazo puede dar al traste con una franquicia, ¿no? Y que además va muy en la línea con el cierre de este bloque, Ujú, porque fijaros, ¿no? Hemos hablado de rendimiento, de rentabilidad, de rendimiento, de gestión eficaz, ujú, pero quizás el cierre, ¿no? Bueno, la parte operativa, la parte de la comunicación, lo decías tú hasta hace un momentito, los recursos, beneficios, ujú. aprovechar al máximo esto, pero quizás el cierre es, y que muchos de ellos han coincidido también en las preguntas, es la parte de capacitación y desarrollo profesional, la de adaptación en tendencias y, por supuesto, el cierre, ventaja competitiva, ¿no? Frente a otros negocios también similares en este sistema modelo de franquicia. ¿Qué nos dices en este último bloque, Leopoldo? Claro, pues es lo que estábamos diciendo. O sea, al final tú tienes la ventaja cuando estás dentro de una franquicia de pertenecer a un grupo. Al final, lo que quiero decir, va a haber mucha gente que va a tener ideas, que va a estar en la misma situación en la que estás tú, y si la gente es proactiva, ¿qué van a hacer? Pues van a darte cosas que tú nunca vas a poder, vas a tener tiempo para experimentar en tu negocio, pero a lo mejor lo ha hecho otro antes que tú. Bueno, pues lo único que tienes que hacer es saber, dice, oye, como, me beneficio de la comunidad, que de esto de comunidad sabemos mucho en AM, ¿no? eh, y, y me beneficio de las cosas, de los fallos o de los fallos que tienen mis compañeros de franquicia, de los aciertos que tienen, y vamos avanzando a aligerar mucho, a abrevar mucho los plazos, y eso es una ventaja importante. Porque al final tienes un test en la calle, unos test grandes, mientras que de otra manera, pues a lo mejor puedes tener un problema sin saber por qué a lo mejor un negocio similar al tuyo no está funcionando, y tú no llegar a descubrirlo nunca. Eso es una de las ventajas. Bueno, y yo creo que es la eso. El pertenecer siempre es importante, pertenecer a un grupo, a una tribu, porque al final es mucho Comunidad, lo decías, comunidad, comunidad. porque al final el camino se hace mucho más ligero, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, pues oye, un resumen muy, muy, muy interesante, ¿no? Todo lo que hemos venido viendo durante todo este mes. De Ujú. mayo, sistema de franquicia, hemos hablado o hemos contestado, mejor dicho, a todas esas dudas o preguntas que nos han ido trasladando sobre dos bloques claros y concisos. El emprendedor que quiere montar un negocio en este sistema o modelo de franquicia, que está pensando en montarlo, bueno, pues una serie de cuestiones que nos hacían. Y por otro lado, todos aquellos que ya, aun estando en este sistema, en este modelo de franquicia, pues lo han querido mejorar, ¿no? Hablábamos un poco desde esa parte de qué es una franquicia y cómo funciona, ¿verdad? Que es Ujú. lo más básico, por decirlo de algún modo, hasta las experiencias, los testimonios de otros franquiciadores dentro de la red o el soporte. Y por supuesto, bueno, pues esa parte del emprendedor que ya estando con un sistema o un modelo de franquicia, bueno, pues sí nos han trasladado esas dudas o esas inquietudes, mejor dicho, ¿no? Sobre esta parte de rentabilidad, de rendimiento, de gestión, de capacitación, de desarrollo profesional, de adaptación a los nuevos tiempos y nuevos mercados. Cuidado, porque al final también está cambiando el, el, el
el consumidor final, ¿no? Ujú. Por lo tanto, bueno, pues también necesitas una adaptación. No es lo mismo el consumidor de hace 10 años que el consumidor de ahora, No, ¿verdad? no, para nada, pero en ningún negocio, o sea, lo estamos viendo. Quizá el ejemplo de las franquicias estas de comidas rápidas, que son cadenas muy grandes, que ya llevan mucho tiempo en el mercado, lo estamos viendo, están permanentemente adaptándose para no perder el negocio, cambiando, probando productos nuevos, haciendo promociones. ¿Para qué? Bueno, pues precisamente para eso, para permanecer en el tiempo. Y eso es un ejemplo. O sea, no olvidemos que por mucho o sea, un franquiciado no deja de ser un empresario. O sea, es un empresario que ha cogido un modelo de negocio porque tiene unas ventajas iniciales, sobre todo al principio, y tiene un apoyo y tienes un grupo, lo que decíamos, de comunidad, y en ese sentido tiene una serie de ventajas. Si quieres hacer el viaje tú solo, lo puedes hacer perfectamente. Eso está claro. No tienes por qué ir de la mano de nadie. Bueno, entonces a partir de ahí, bueno, pues lo que hemos dicho. Lo fundamental de todo es investiga por tus propios medios. La información está ahí, es sencillo, dedícale un poquito de tiempo o ponte en manos de algún profesional que te pueda aconsejar. eh, Porque te vas a encontrar franquicias que verdaderamente se preocupan por el franquiciado, franquicias bueno, que lo único que te hacen es decir de toma, ahí tienes el negocio y búscate la vida. Y eso no debería de ser así, pero bueno, a ver, no todo el mundo es, es honesto, por decirlo de alguna manera, que a corto plazo puede estar muy bien, pero a largo plazo es un auténtico error. Pero bueno, en el mundo de los negocios es lo que hay. No todo el mundo va, no todo el mundo va de cara. Bueno, en el mundo de los negocios y en el mundo, en el En todos mundo, lados. en el mundo, en el mundo en general, ¿no? Yo creo que Porque tenemos ya, el mundo de los negocios es un espejo también de las personas, sí, ¿eh? yo creo que es mucho más común encontrarte con gente que no confíe y normalmente el desconfiado suele vivir más que el confiado. Entonces, bueno, yo creo que hemos dado unas pinceladas que dan para mucho y yo creo que, bueno, el que tenga un poco la idea, pues eso, que investigue y bueno, y si no, pues que contacte con nosotros que seguramente Ayudar. le podamos ayudar. Y que como siempre decimos que somos de compartir, ¿verdad? Pero que nos pueden creer o no. Claro, o sea, nosotros trabajamos, o sea, hablamos desde la experiencia, intentamos aconsejar dentro de nuestra experiencia y de la experiencia de nuestros asociados, que yo creo que es importante por lo que decíamos antes, porque no tienes vida, no tienes vida para cometer todos los errores que, que se pueden cometer, ¿no? Fenomenal. Oye, y por supuesto a todos los que nos han estado escuchando y que tienen, decías tú, este es el 11, tienen 10 vídeos anteriores donde hemos hablado de franquicia, donde hemos hablado de empresas familiares y que el mes que viene, a pocos días ya de pasar al mes de junio, ¿verdad? Que estamos a día 29, el lunes, recordamos que nuevo, Nuevo nuevo tema. debate, ¿no? Nuevo debate. A ver qué de lo que vamos a hablar, que estén atentos a las redes sociales, que estén atentos a la web y al área concreto de asesoría y consultoría de la asociación, donde ahí vamos a ir colgando y bueno, vamos a ir trasladando también un poco cuál va a ser eh, eh, el debate El del mes tema. que Y viene. sobre Lo todo, bueno, dejamos ahí, el tema. tienen el formulario en el mismo que han usado para, si querían trasladarnos alguna pregunta, pues temas que puedan inquietar a la gente, bueno, pues en algún momento los podemos llegar a tocar, ¿no? Pero bueno, como tú dices, Pero lo que sí estamos seguros es que será de total actualidad. eso seguro. Muy bien, Leopoldo, hoy un placer haberte tenido hoy un lunes más, negocios de Placer, Víctor, éxito y como cerrando siempre. franquicia y el mes. Nos Muy vemos en bien. la